Gloria a Dios, mis hermanos. Para iniciar, quiero que me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Los versículos que vamos a tratar en esta noche es el 18 y 19, pero para entender vamos a leer desde el 15 en adelante. Efesios 1, verso 15 en adelante. Leo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Oremos. Señor, enos aquí en esta noche, unidos como tu iglesia, pidiendo, Señor, que tú hables. Oh Señor, te pido que no mires el instrumento, sino la instrucción. Habla en nuestros corazones, que ciertamente tú dirijas a ese instrumento, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Como ya he comentado, nuestro énfasis lo vamos a hacer en el verso 18, y antes es bueno comprender que el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Y es que, como ya todos saben, el autor de esta carta es el apóstol Pablo, y como eso es evidente tanto en los saludos al principio como también algunas características paulinas de él mismo en el capítulo 3 en adelante. Y esta carta está destinada a los hermanos en Éfeso. Gran parte de estos eran gentiles. Y es que para Pablo estos lectores necesitaban una exhortación a seguir la unidad y una identidad característicamente cristiana. Así que podemos decir que se trata de una importante declaración del Evangelio, que bien podría haber sido muy necesario en el contexto en que estas personas se desenvuelven. Así que, basándonos en los primeros versos del capítulo 1, después del saludo que hace Pablo, él expresa su alabanza a Dios por su obra de predestinación y redención en Cristo. Es decir, la carta comienza con una sección donde se subraya intensamente la acción divina al proveer la salvación. Pablo alude a las bendiciones espirituales en Cristo que disfrutan los creyentes como tú y como yo, y prosigue hablando de Dios como quien les ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Todo esto para alabanza de la gloria de Dios. El Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual tras escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo y predestinarnos en amor. Todas las bendiciones nos las ha dado en Cristo. Así que el Hijo está ya sentado, como hemos visto en su palabra, a la diestra del Padre. Y es entre estas bendiciones está el hecho de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo prometido. Así que no es de extrañar que el apóstol Pablo pase a dar acción de gracias por esos hermanos en Éfeso. Y él ora a Dios intercediendo por estos hermanos. Y esta oración es la que esta noche vamos a analizar, como dije al principio. Así que la primera parte del verso 18 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La oración de Pablo es de dar gracias a Dios por el testimonio de estos hermanos, esos que han mostrado ser fieles al llamado. Ahora bien, es interesante que el mismo pasaje nos muestra de qué forma y cuál es el método que Pablo tiene en mente para llevar a cabo este proceso. Y es que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, abra los ojos
de su entendimiento, para que así ellos puedan ver el propósito de su llamado. El propósito de Pablo de querer que Dios abra el entendimiento de ellos es que sepan y comprendan con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. Así que la esperanza puesta aquí de manifiesto nos habla de la confianza que debemos tener por la identidad que ahora tenemos en Cristo, haciendo alusión a los creyentes, claro está. Y es interesante también cómo Pablo sabe que la mejor forma para expulsar las antiguas tendencias pecaminosas no es enfocarme en el no pecar, no es enfocarse en repetirme constantemente las fallas que tengo para no volver a caer, sino más bien enfocarnos en las bendiciones de la salvación. Los efesios recibieron el llamado eficaz, la invitación urgente del Evangelio, y esta fue aplicada a sus corazones a través por el Espíritu Santo, produciendo el llamado interno. El Espíritu llama, como hemos visto, al arrepentimiento. Así que el deseo es que los lectores de esta carta sean capaces de experimentar cuán ricos son a través de ese llamado. Esta esperanza está sólidamente fundada en las infalibles promesas que Dios ha dado. Es el ancla del alma aferrada al trono mismo de Dios. Así que consiste entonces en una entrega ferviente, una expectación confiada, una espera paciente al cumplimiento de esas promesas, una absoluta confianza centrada en Cristo y de que tales promesas serán sin duda alguna cumplidas, y es una fuerza y viva santificadora. Ahora también, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Así que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como el mismo Cristo dijo. No solo está la alegría de ser creyentes, no es que el hecho de tener esa esperanza nos va a hacer perfectos en este punto, y es que de verdad somos débiles, aún a pesar de ese llamado, aún somos débiles. Es decir, vemos el llamado de Dios, es muy bueno cantar, estar en la congregación, pero es evidente y que todos sabemos que somos débiles, y que en muchas ocasiones podemos olvidarnos por un momento, nos podemos olvidar de nuestra identidad, nos podemos olvidar en momentos de la aflicción. El mismo Cristo dijo que en este mundo tendremos aflicciones, y es por eso que el mismo Pablo ora a Dios para que estos hermanos puedan constantemente recordar que Dios tiene el control y que su esperanza debe estar en Él. Así que de la misma manera, a pesar de los años y el contexto, muchas veces vamos a tener aflicciones, y también nos aventuramos a creer que las aflicciones diarias, la lucha, el afán, el trabajo, la universidad, no tienen nada que ver con Dios y su gloria. Es evidente cómo a veces se nos pasa, a veces se nos olvida ese momento. Cantamos las glorias de Cristo en este momento, pero de lunes a sábado muchas veces se nos puede olvidar. Y como decía nuestro amado pastor Huáscar, muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra forma, a métodos mundanos y pragmáticos, a lo que yo entiendo que debe de funcionar. Muchas veces caemos en este engaño de hacer las cosas a mi forma y que yo entiendo que la solución a ese problema es como yo creo. A veces sembramos ese tipo de actividad, sembramos ese tipo de sentimientos, y no debemos de sorprendernos cuando la cosecha sea la soledad, el error o la culpa misma de haber hecho dichas cosas. Por eso que Pablo exhorta a sus hermanos a recordar, y Dios ha querido que esos manuscritos estén con nosotros para hacer lo mismo, para ayudarnos a recordar quiénes somos y que nuestra posición e identidad está en Dios. A Él le pertenecemos todos.
Necesitamos recordar esta verdad todos los días, pues tu confianza en Dios debe permear todas las áreas donde tú te desenvuelves. Dios trabaja con nuestro carácter de manera diferente en cada una de nuestras circunstancias, en cada una de nuestras áreas de trabajo, pero su propósito siempre será el mismo: hacernos semejante a su Hijo. No importa el lugar, no importa quién, no importa el trabajo que tú tengas, Dios va a utilizar todo tu entorno para hacerte más parecido a su Hijo. Y el hecho de que Dios muestre esto, también debemos de recordar que eso nos va a costar. Y en ocasiones te va a costar amistades, te va a costar tu estilo que tienes durante mucho tiempo de hacer el trabajo, de la forma en que se hacen las cosas, o que todo el grupo donde tú te desenvuelves tiene que hacerlo de una forma y que te demandan que tú lo hagas así. Nos costará. O en otro extremo, como muchas veces Dios puede cerrar todas las áreas, todas las puertas que tú puedes tener abiertas, todas las posibles ideas que tú puedes tener de cómo tú vas a hacer las cosas. Te trazas una meta o te trazas toda tu vida en un pensamiento y tú entiendes que así que tú lo vas a hacer. Y como en ocasiones Dios puede hacer que cada una de esas ideas que tú tienes se vaya cayendo. Que las aflicciones suban a tal punto en que ya tú no tengas para dónde mirar. Y así como dice el Salmo 73, 25 y 26, a veces Dios nos puede llevar al punto de decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios tiene el derecho y se otorga el derecho a llevarte a la semejanza de Cristo a su manera. Y siempre será la mejor forma. Nos aferramos a áreas de nuestra vida las cuales queremos tener, no queremos cambiar, no queremos abrirnos con otros. Pero ciertamente Dios puede hacer eso, cerrarte todas las áreas para que tú tengas la única opción de mirarlo a Él. Él sabe que somos débiles. Debemos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento. Nuestra confianza en Él solo será firme por medio del conocimiento de su persona. En otras palabras, mientras más yo me expongo a la palabra de Dios para conocer más a Dios, así mi alma se aferrará más a Él. Y de manera negativa, si lo último que te pasa por la mente a través de tus aflicciones es Dios, eso también evidencia el conocimiento que tú tienes de Él, la relación diaria que tú tienes con Él. No permitas que tu situación pueda quitar la esperanza que se te ha revelado. Dios tiene el control de todo cuanto existe, tiene el control de tus finanzas, de tu trabajo, del colegio, de las notas de la universidad, de las notas del colegio, seguridad en tu familia. Y cuando a veces no puedas ver lo que se avecina, debemos recordar que nuestra confianza está en Él. Es por eso que quizás debemos ver esta oración y parte de esta oración como una forma de recordarnos y al mismo tiempo pedirle a Dios que nos muestre esa esperanza, que nos aferremos nuevamente a esa esperanza. Él es el autor que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es bíblico tú pedirle a Dios que te dé el deseo de orarle, que te dé el deseo de que tu corazón, Él ponga la mente, como dice la canción, que hubo en Cristo, y seamos entonces un siervo para su gloria. La segunda parte de la oración de Pablo, él ora a Dios para que abra los ojos del entendimiento de ellos,
para que sepan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Catecismo Menor de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y es que Dios nos ha salvado para ese mismo propósito. Como dice Efesios 1:4, para andar sin mancha delante de Él. Así que su herencia significa aquella dada por Él, tal como su llamado es el que Él pronunció e hizo a la vez efectivo. Pablo habla acerca de las gloriosas riquezas, la magnitud maravillosa de todas las bendiciones de la salvación, especialmente aquellas que han de ser otorgadas en la gran consumación de todas las cosas. A estas bendiciones se les llaman una herencia porque son el don de la gracia de Dios, las cuales una vez recibidas, hermanos, jamás podrán ser quitadas. La frase entre los santos merece también una atención especial, y es que cuando la esperanza del creyente es la correcta, jamás espera una herencia solo para sí. Lo que da a la herencia un carácter tan glorioso es justamente el hecho de que ha de ser disfrutada juntamente con todos los que aman su venida. Es por eso que cuando nos reunimos aquí como congregación, como iglesia, nos alegramos. Podemos adorar en nuestras casas o en el trabajo, podemos cantar al Señor, pero sé que puedo hablar por todos, que cuando estamos en la iglesia y cantamos todos al unísono, nuestras almas brotan de felicidad y alegría. Y es de la misma forma cuando Dios cambia tu corazón, y tu corazón entonces pasa de ser de una piedra a un corazón de carne y te alegras por el Evangelio. Ese mismo poder, esa misma alegría, tú quieres contagiarla a todas las personas que están a tu alrededor. No puedes callar la voz de Cristo, no puedes callar el Evangelio. Y ese mismo poder y esa misma alegría es lo que lleva a tantos misioneros a dar su vida por llevar el Evangelio, para mostrar las buenas nuevas de Cristo. Esta esperanza futura tiene también beneficios y provisión en el presente como resultado de nuestra unión con Cristo. Y algunas de esas bendiciones podemos citarlas ahora. Así que en primer lugar tenemos la bendición de tener acceso directo al Padre. Efesios 2, 17, 18 nos dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 3, verso 12 también, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que, cuando Cristo murió, podemos leer que el velo del templo se rasgó por mitad, haciendo alusión de que ahora ya no necesitamos un intermediario, sino que el mismo Cristo es el que intercede por nosotros. A través de Cristo ahora tenemos acceso al Padre. Disfrutamos ahora, en este presente, de la bendición de poder dirigirnos en oración al Padre. El mismo Cristo en Juan 14:6 lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no hay condenación. Hemos sido libres para aquellos que somos sus hijos. El gran Dios, el que rige todo cuanto existe, que sostiene todas las cosas en sus manos, inclina su oído para escuchar nuestras oraciones a través de Cristo. También tenemos otra bendición, y es que ahora no somos esclavos del pecado. Quiero que me acompañen a Romanos 6. Romanos 6, vamos a leer desde el verso 5. Romanos 6, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tal vez no nos manejamos bien en el contexto, pero en ese tiempo, y obviamente de ahí para atrás, se utilizaba mucho lo que eran los esclavos. Y una de las formas de contrato era que este esclavo tenía que permanecer con aquel persona que lo compraba hasta que esa persona muriera, o que hasta el patrón le diera la libertad. Pero en la mayoría de ocasiones siempre era hasta que el esclavo muriera. Y es por eso que Pablo toma esta analogía para mostrarnos que hemos sido muertos al pecado y ahora el pecado ya no es nuestro dueño. Por tanto, ahora en Cristo somos resucitados a una nueva naturaleza, la cual servimos y damos fruto de justicia y santificación. Pero quiero aclarar algo, y es el hecho de que hemos muerto en Cristo, hemos sido resucitados a través de su Espíritu, y ahora le pertenecemos a Él. Mis hermanos, no es sencillamente pasamos a ser de esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y es así, somos ahora esclavos, pero no de la forma que vemos en la película, no es de la forma que vemos que vamos a sufrir, sino que como estamos sabiendo hoy, somos esclavos que hemos sido bendecidos grandemente. Se nos ha dado un llamamiento, hemos respondido a ese llamado a través de su Espíritu, ahora podemos tener acceso al Padre. Y el énfasis ahora es que ahora, como ya hemos muerto al pecado, ya ahora podemos decirle no al pecado. Y esa forma de enfrentar al pecado, solo el creyente puede tenerla. Es que puedes, poniendo una analogía, puedes estar corriendo o haciendo algo y tú oyes la voz de tu antiguo amo llamándote. Y podemos escuchar la tentación, podemos escuchar al pecado llamándonos. Pero ahora podemos decir no. Ya Él no es mi dueño. Podemos ahora decir no al pecado. Y mis hermanos, y si lo ponemos desde ese punto de vista y vemos cómo Cristo nos ha salvado, no tendríamos el tiempo suficiente en nuestras vidas para dar las gracias a Él por eso. Ahora bien, el hecho de que ahora no seamos esclavos del pecado, como estaba diciendo, no quiere decir que podamos caer en pecado. Me gusta mucho una ilustración que escuché de un pastor en Santiago, y él hablaba acerca de este pasaje y de cómo podríamos explicar esta parte del pecado. Y él decía, si nos podemos imaginar una gran serpiente de esas que hay en el Amazonas, que son muy grandes, tipo anaconda. Esas serpientes son muy grandes, inmensas. Pues imaginémonos que estamos ahí, en medio de la tierra, en medio de las plantas, y se avecina esa gran serpiente. Entonces, el ejemplo que él pone es como que Cristo entonces, con una espada, puede cortar la cabeza de la serpiente. Cristo mató lo que es el pecado. Ahora bien, Él cortó la cabeza de la serpiente.
la serpiente está muerta. Pero cuando tú cortas la serpiente, o cualquier poder animal, aún todo el cuerpo de la serpiente tiene nervios y se puede mover. Entonces, cuando él corta la cabeza, la serpiente cae y al retorcerse no puede dar golpe, no puede dar. Ahora bien, la serpiente nos atacó, sí, pero está muerta. De la misma forma, en nuestro caso, hemos muerto al pecado. Pero podemos caer, podemos ser afectados por el pecado presente. Así que a través de esta analogía podemos ver cómo muchas veces, a pesar de que ya no somos esclavos del pecado, podemos estar continuamente luchando, o a lo mejor con tendencias que teníamos antes. Saber que ahora podemos tener acceso al Padre y que Él nos escucha por medio de Cristo y que no tendremos entonces miedo, puesto que no hay pecado que pueda someternos, que no nos pueda subyugar a su mandato, sino que ahora le pertenecemos a Él y podemos continuamente venir a Él en momentos de debilidad, en momentos de gratitud y muchas veces para que nuestras fuerzas sean restablecidas. Pero también venir a Él cuando caemos, cuando pecamos y nos apartamos de su voluntad y comunión. No hay pecado, no hay culpa más grande que su gracia. Y como dice también su palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Dios conoce nuestros corazones y nuestras debilidades. Como decíamos en la mañana en la escuela dominical, pueden haber también inviernos espirituales. Podemos estar desviados. David pecó y duró mucho tiempo así. Pero Dios utilizó un instrumento para hacerle ver su pecado a sí mismo y poder él mismo darse cuenta de su necesidad de arrepentimiento. También vemos cómo Dios nos ha dado bendiciones y al mismo tiempo el deseo de buscarle a Él. Podemos ver en la galería de la fe en Hebreos 11 cómo Abraham, en el verso 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, y es el énfasis. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De la misma forma, verso 25. Por fe Moisés, echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tantos Moisés como Abraham tenían una meta fija. Tenían su mente en las riquezas que Dios les podía dar. Y esa riqueza era Él mismo. Y es interesante mencionar esto. No estamos diciendo que si somos cristianos ya todos los problemas económicos van a solucionarse porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Eso es cierto. Dios tiene el control de todo. Pero no quiere decir que seamos creyentes ya todos los problemas se solucionarán. Ahora bien, lo que llevó a esos hombres a seguir adelante, aun cuando no vieron lo que Dios le decía en ese momento, lo que llevó a estos hombres a seguir adelante, no eran las cosas materiales que estaban viendo, sino verlo a Él. En otras palabras, Dios nos puede bendecir con cosas materiales, un buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Ahora bien, lo que quita el carácter mezquino de eso es que nuestros ojos no pueden estar mirando el regalo, sino el dador del mismo. Y es que cuando tú ves de donde Dios te ha traído
Tú ves cómo Dios ha trabajado tu carácter y cómo tú puedes compararte contigo mismo años atrás y ver tu cambio y ver cómo Dios ha sido fiel contigo. Tú te das cuenta que tú no te quieres apartar de su presencia. Y es que, mis hermanos, el cielo es cielo no porque es grande, blanco y tiene ángeles. El cielo es cielo porque Dios está ahí. ¿Cuántas veces podemos desear, en medio de aflicción, que venga pronto el Señor? A veces pensando en ese lugar donde ya no tenemos el miedo, ya no tenemos que estar con la tentativa, con el nerviosismo de a lo mejor pecar, sino que nuestros cuerpos serán glorificados y que conscientemente estaremos orando y dando gloria al Cordero. De la misma manera, también Dios ha prometido que no nos faltará lo esencial. Mateo 6, verso 25 al 34, que hemos visto antes. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenemos acceso al Padre. Ya podemos decir no al pecado. Hemos sido libertados. Y Dios nos ha prometido estar con nosotros y darnos lo esencial. Como Cristo hace énfasis que el problema es nuestra poca fe. No es que la gracia de Dios haya mermado para con nosotros. Es que al fin y al cabo nuestro principal problema, sea cual sea el área, nuestro principal problema es la incredulidad. Es la raíz de todo. Y en la mayoría de los milagros que Cristo hizo, hacía énfasis en eso. ¿Dónde está vuestra fe? Ahora también la tercera parte de esta oración muestra cómo Pablo pide a Dios que abra los ojos del entendimiento a los efesios para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios nos ha salvado, nos dio una herencia en los cielos, nos ha dado la bendición de poder estar con Él por medio de su Espíritu, y ha permanecido sus bendiciones hasta con nosotros. Pero además nos ha asegurado que Él estará con nosotros y su poder nos llevará firmes hacia la meta que es Él mismo. Pablo está consciente de que Dios nos dio una morada, sino que se encargará de que caminemos hacia ella. Dios nos ha prometido estar con Él, pero también se ha encargado de llevarnos hacia Él. El mismo Pablo está convencido de esto, como dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta supereminente grandeza de su poder es necesaria como eslabón entre los detalles que hemos ido mencionando anteriormente. Así que el poder de Dios, en otras palabras, el poder de Dios es necesario a fin de que la esperanza sea cumplida y la herencia sea lograda.
Las palabras con respecto a nosotros, los que creemos, como vemos en el pasaje, muestra que tal poder se ejerce en beneficio de los creyentes y de nadie más. Solo nosotros tenemos ese privilegio y solamente ellos reciben la herencia. Pablo ruega a Dios que dé a los lectores ojos esclarecidos a fin de que puedan saber cuál es la sobresaliente grandeza del poder de Dios, conforme a la operación de la fortaleza de su poder. También es interesante que las palabras que pueden traducirse como poder, que puede utilizar Pablo, pueden referirse a energía o actividad, manifestación, fortaleza ejercida, gran fortaleza inherente. Así como comenta F.W. Crochet, dice: es difícil hacer diferencia con precisión entre las varias palabras que se usan para poder. Es permisible llegar a la conclusión de que el apóstol hace uso de más de un término para indicar la plenitud y la certeza de ese poder. Es decir, cuando Pablo ora e intercede por esos hermanos, él está haciendo énfasis en esa palabra del poder de Dios. Su énfasis es para también recordarles que no es solo que Dios nos ha prometido una morada, no es solo que Dios nos ha bendecido ahora mismo, sino que el poder de Dios nos llevará hacia su lugar, nos llevará hacia su presencia, nos sostendrá cada día de nuestras vidas. También la palabra perfeccionar que aparece en el pasaje denota una constante mejora donde se aplica. Es decir, Dios estará usando cada circunstancia de nuestras vidas para llevarnos más cerca de Él. Y como decía al principio, para hacernos más semejante a Cristo. Es por eso el énfasis de Pablo de que también en este aspecto Dios abra nuestros ojos, que podamos ver que nuestras vidas ya no son nuestras, que le pertenecemos a Él y en sus manos están todos nuestros futuros, en sus manos están todas las posibles cosas que podemos hacer. Dios no solo escogió a un grupo de personas para mostrar su misericordia, Él nos llama por nombre. Él sabe cada una de las cosas que pasamos. No es solo que Dios salvó un grupo y lo dejó a un lado. Cristo intercede por cada uno de nosotros. Y vuelvo al énfasis, hacer y pensar que el Dios de toda gloria inclina su oído, para escuchar nuestras oraciones. Venid confiados a su presencia. Él es galardonador del que le busca. Podemos estar seguros de que Él no solo llevará a cabo sus planes a través de nosotros, sino que también hará poco a poco y a través de cada circunstancia esos grandes cambios internos en nuestro corazón, ya que solo el gran poder de Dios puede llevar a cabo. Sí que hemos visto, en resumen, que Dios abra los ojos, haciendo referencia a la oración de Pablo, que Dios abra los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Así que si tenemos claro y podemos ver el final del camino, tendremos entonces gozo y anticipación. Y además, no perderemos el camino aun cuando vengan los momentos difíciles. Nuestra esperanza está en Él. No importa la aflicción, no importa los torrentes de duda que puedan llegar. Recuerdo que una vez escuché cómo unos jóvenes teólogos, así como yo, unos jóvenes teólogos están pasando por el parque y ven a un señor leyendo el libro de Apocalipsis. Esos hermanos, como ya están graduados y tienen muchos términos y dominan muchas áreas de conocimiento, y griego y hebreo, van donde el Señor y le preguntan: varón, permiso, ¿usted está entendiendo lo que usted está leyendo?
Y el Señor los mira fijamente y dice, sí. Y ellos entonces preguntan, entonces, ¿qué usted entiende? Y Él responde que al final nosotros ganamos. Nuestra esperanza está en Él. No importa hacia dónde nos lleva, no importa hacia dónde Él nos dirija, no importa el trabajo que no tengamos, no importa el lugar donde nos mudamos, Él nos llevará hacia Él. También Pablo pide en segundo lugar que Dios abra los ojos de su entendimiento para que sepan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa esperanza futura tiene también beneficios y provisión en el presente, como hemos visto, así como resultado de nuestra unión con Cristo. Podemos hoy mismo disfrutar de esas bendiciones. Y por último, Pablo pide a Dios que abra los ojos del entendimiento a los efesios para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los milagros que Jesús hizo durante su ministerio y su resurrección corporal revelan el poder de Dios también obrando a favor de nosotros como sus hijos. Así que tenemos una esperanza segura, tenemos bendiciones de estar cerca de Él, de poder orar a Dios, de poder eliminar a través de su palabra las tendencias que podamos tener de pecado. Que Dios, sea cual sea las circunstancias, estará con nosotros y al mismo tiempo Él nos llevará por todo el camino. Se nos ha asegurado la meta y Él nos llevará hacia ella. Algunas aplicaciones para terminar es que como hermanos, como hijos de Dios, como herederos, como pertenecientes ahora a Él, como esclavos de Cristo, debemos de recordar las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra. Su conocimiento de Él nos lleva a aferrarnos más a Él. Como vimos en Mateo 6, podemos leer muchas veces ese pasaje. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Pero es en el momento de la aflicción que puede Dios utilizar ese pasaje para ponerlo en tu corazón. Dios nos habla a través de esa forma. Él pone en el momento específico su palabra en nuestros corazones para recordarnos que Él tiene el control. Pero al final no podemos dar lo que no tenemos. Y es por eso que debemos de ir a su palabra. Su conocimiento nos ayudará a unirnos más a Él. Su conocimiento alimentará nuestro corazón para que en momentos de aflicción podamos salir victoriosos. Él nos habla, hermanos, a través de su palabra. Pidámosles entonces a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que solo su Espíritu lo puede hacer, y que podamos estar confiados en estas tres áreas. Nuestra esperanza, su herencia ahora que compartimos cada uno de nosotros, y que su poder estará con nosotros. Y para ti que nos visiten esta noche, o aquel que continuamente ha venido aquí, que no es creyente, como tú has escuchado, sin Dios no hay esperanza. Tú puedes trazarte un rumbo, tú puedes trazarte una meta, pero no hay seguridad en tus palabras. Dios ha mostrado en su palabra, en Salmos, cómo Él está airado contra el impío todos los días. Y Dios, a través de esa ira, nos ha mostrado cómo muchas veces es evidente físicamente, pero a veces no. Y el hecho de que Dios te traiga en esta noche es muestra de misericordia, para que tú escuches y para que tú veas cuán glorioso es seguirle. No se trata de dejar lo que tú tienes, no se trata de primero cambiar fuera para venir delante de su presencia. No,
Cristo dice en su palabra que podemos venir a Él, trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Tu cambio, tu pecado, tu tendencia que puedas tener, es Él que la va a quitar. Y que así tú te puedas unir a nosotros como hermanos. ¿Y cómo hacerlo entonces? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí sentado donde tú estás, puedes orarle a Dios para que tú pidas perdón por tus pecados. Tú cambies, que Él cambie tu vida, que Él cambie todas las áreas que tú tienes y que sea Él que se encargue. Y como nosotros, poder disfrutar de la confianza que tenemos en Él, poder disfrutar de las bendiciones provistas por el amado. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has hablado en esta noche. Gracias por recordarnos cuán grande es tu misericordia y tu amor para con nosotros. Señor, tú has mostrado cómo nos has asegurado una victoria, estar delante de ti. Nos has asegurado que estarás con nosotros, que tu poder estará con nosotros y que disfrutamos de bendiciones ahora mismo presentes, de poder venir delante de tu presencia y como hermanos en esta noche poder orarte y saber que tú nos escuchas a través de Jesucristo. Te pedimos que estas verdades estén con nosotros todos los días, que esas verdades nos ayuden a levantarnos en el día de mañana y que aun cuando puedan iniciar problemas, aun cuando pueda haber aflicción, confiar en ti, confiar en que tú tienes el control y que nadie nos separará de tu amor. Llévanos ahora con bien a nuestras casas y que ciertamente podamos como hermanos unirnos y ayudarnos unos con otros al amor y las buenas obras, glorificándote a ti en todo lo que hacemos y que de la misma forma podamos utilizar estas obras para que los demás puedan verte a ti y glorificarte a ti. Sé con nosotros, oh Señor, en el resto de la semana. Te lo imploramos, oh Señor, en los méritos de Jesucristo. Amén.